vengo pensando hace un tiempo sobre esta idea de los números, esa famosa idea de que las tácticas son esos numeritos de teléfono que cierta escuela del fútbol pretendió instalar por momentos. Y bueno, es una manera de sentir el juego, por el lado de la improvisación, por el lado más de la diversión. Por otro lado, me parece una contradicción con esta idea de que en realidad el fútbol es una especie de negociación permanente, es tensión, una búsqueda de equilibrio entre lo pragmático y lo ideal, entre el resultado y la belleza, entre las capacidades técnicas y las obligaciones tácticas, entre el ingenio y el estado físico. Y en todo ese juego entra la táctica, obviamente, que en realidad táctica es probablemente una manera de conseguir un objetivo. Y dentro de esa idea de táctica hay una táctica que se viene imponiendo bastante en el fútbol de estos días, que es el 3-5-2. Es interesante porque también hay una frase muy de televisión que justamente es un poco todo lo opuesto a lo que queremos representar nosotros, que es: en el fútbol está todo inventado. Y esa frase es una frase que se desmiente prácticamente durante todos los años o todas las temporadas. Y digamos, los responsables de romper con esa teoría son los mejores. Los mejores estamos, digamos, a un nivel superior. Hablamos de Pep Guardiola, o hablamos de Jürgen Klopp, o hablamos de Bielsa. Esos son los hombres que se encargan de desmentir de que está todo inventado, y no solo de desmentir, sino de ir por el otro lado. Que falta un montón de evolución, un montón de capacidades y un montón de situaciones nuevas por involucrar en el juego. Por eso creo que es tan lindo. Hoy vamos a hablar de este sistema del 3-5-2 que tanto se estaba usando en diferentes planteles, en diferentes equipos de primera división del mundo. Me acompaña en este querido podcast llamado TT, Táctica y Técnica, el querido Germán Bueno. ¿Cómo estábamos? ¿Todo bien? Bien, Germán, un poco larga la introducción, pero mientras averiguaba, producíamos, hablábamos, me dieron ganas de mencionar, digamos, como que siento que esta escuela del está todo inventado, de los numeritos de teléfono, tienen un montón de cosas con las que me siento muy identificado, pero otras que no hacen del todo bien, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que, justamente hoy vamos a tocar un tema que despierta pasiones, porque es un sistema que tal vez, un sistema de juego, digo, que tal vez tiene una parte de polémica, tiene una parte de belleza, pero por sobre todo porque ya desde la raíz, desde su creación, se planteó como una disyuntiva ofensiva y defensiva. Entonces me parece que hoy más que nunca esto que decís, esto del está todo inventado, los numeritos, se aplica para justamente este sistema de juego tan particular. Tenemos a un invitado, como todos los capítulos de esta temporada 2021, en la que intentamos alejarnos un poco del desconocimiento y traemos a una tercera pata que nos ayuda básicamente a profundizar y a entender un poquito más las cosas. Franco Parodi, ayudante y analista en San Lorenzo, en el cuerpo técnico de Diego Dabove. Hola Franco, gracias, bienvenido. Hola Lucas, hola Germán. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor juntarme con ustedes a charlar un rato de fútbol, de esto que nos apasiona. Y bueno, vamos a tener una larguita charla seguro, porque ambos me conocen y saben que soy un apasionado por esto. Así que nada, desde ya, como les repito, gracias por la invitación y arranquemos nomás. Dale, en general arrancamos casi siempre con el invitado, pero en este caso, para darle un poco más de contexto a esta idea del 3-5-2 y a profundizar en cuáles son los equipos que hoy más lo están usando, arranca vos, Gerbo, con básicamente esta explicación, ¿no? De por qué se da esta irrupción o cuáles son los equipos que hoy están usando ese sistema, que parece, no es que la gran mayoría de los equipos lo usan, pero sí que es una tendencia bastante marcada. Sí, tal cual, es una tendencia. Yo creo que como nunca antes, o como pocas veces antes que yo recuerde, se está volviendo a poner sobre la mesa. Yo si bien recuerdo grandes equipos o algunos equipos que después a la postre terminaron siendo campeones, como por ejemplo el Estudiante de Isabela, y perdón por las referencias
para quienes nos escuchan por afuera de Argentina, perdón por las referencias argentinas constantes, pero bueno, somos argentinos y tal vez es de lo que más sabemos y en donde más cómodos nos sentimos. Pero al margen de estos casos particulares que han habido en los últimos 20 años, ahora particularmente se está dando muchísimo que muchos equipos están usando este sistema. Vuelvo a la referencia argentina, y hoy si agarramos a casi te diría casi todos los equipos de primera división, todos han en algún momento usado el sistema. Independiente es quien más lo utiliza de manera sistemática. En casi todos los partidos juega con línea de 3. Pero después lo ha usado Boca, lo ha usado River. River de hecho lo dejó de usar porque se lesionó Pinola. Uno infiere que lo dejó de usar porque se lesionó Pinola, tal vez es otros motivos por supuesto, pero uno de los motivos puede ser ese. Quizás nuestro invitado lo pueda desarrollar mejor, pero lo ha usado San Lorenzo, lo ha usado Racing también, especialmente en el último tiempo. Pero también hasta lo han usado equipos de menor valía, lo ha usado Central Córdoba, lo usa Argentinos Juniors, Defensa y Justicia con Crespo, campeón de la Sudamericana, y ahora con BKCS también. Y ni hablar en el exterior. Si vamos al exterior, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, algunos partidos del Manchester City, los grandes equipos que han estado peleando la Champions League lo utilizan, quizás en menor medida los que están en la Europa League. Vos mencionabas a Bielsa más temprano en la introducción. Leeds es un equipo que de vez en cuando también utiliza la línea de 3. Y lo que a mí me surge como conclusión de todos estos equipos que estamos mencionando es que, sacando por ahí el caso, repito, de Independiente en el fútbol argentino, después es difícil encontrar un equipo que lo haga continuamente, sino que tal vez es un recurso que se utiliza para algún partido en particular, tal vez es una situación que se da en algún pasaje del juego, pero no sucede tanto, por lo menos por lo que uno puede encontrar. Tal vez gente que sepa más, ¿no?, de táctica, como nuestro invitado de hoy, pueda desarrollarlo mejor, pero no suele suceder que los equipos utilizan todo el tiempo ese mismo sistema, como sí pasa por ahí con la línea de 4. Hay una historia interesante que escribió Sequiller en su newsletter en el Cenital, se la dedicó al 352, y cuenta que un entrenador tuvo una reunión con Pep Guardiola. Voy a decir que el entrenador es Jorge Sampaoli, y le preguntó cuándo usaba el 5-3-2, y Guardiola respondió: cuando tengo delante un 4-4-2 lo uso porque tengo 3 centrales para salir contra 2 delanteros, 3 jugadores en el corazón del campo contra 2 del rival, y los laterales rivales van a dudar si buscar a mis carrileros o quedarse a ayudar con los atacantes. Y creo que puede llegar a tener que ver con esto de que, a veces es una manera de resolver una situación determinada y no tanto un esquema que puede perdurar. Sí, déjame agregar una cosita que estuve averiguando también y que me gustaría mencionarlo, y que yo creo que también tiene injerencia en que no todos los equipos utilicen este sistema, que es que en las divisiones inferiores, en las etapas formativas, casi ningún equipo utiliza ese sistema como formador. Sí puede ser que suceda en algún momento, que se utilice, que se pruebe, para que también los jugadores, los jóvenes, los juveniles, se adapten, porque obviamente en una etapa de formación uno tiene que conocer todo, pero los sistemas de juego generalmente son con líneas de 4 en el fondo. Y eso yo creo que también, no solamente por una cuestión defensiva, sino también ofensiva, es decir, cómo formás a los laterales, cómo formás a los mediocampistas, también tiene que ver con que después, cuando se llega a primera, sea más bien un recurso y no algo más estructural. Tal cual. Ahora eso se lo podemos preguntar al Franco, pero la primera pregunta para Franco es: ¿por qué 3-5-2? ¿Cuáles son las grandes virtudes o las grandes posibilidades que te entrega un sistema así? Coincido mucho con una parte que dijiste, Lucas, que tiene que ver 100% con las adaptaciones que hay que hacer de acuerdo a lo que propone el rival. Y más allá de la estrategia y de lo planteado por el entrenador, me parece que también está en la metodología de entrenamiento y en la base conceptual que se quiera bajar, que eso ayude al jugador a poder interpretar, por ejemplo, de un 4-4-2, si en algún momento uno de los 2 volantes centrales se inserta entre los 2 centrales, los 2 volantes por fuera se insertan en carriles centrales
si lo dividimos en 5, como me gusta dividir a mí, en carril 2 y 4, ¿sí? Arrancando de la derecha, el carril externo derecho sería el 1 y el carril externo izquierdo sería el 5. Ahí es el lugar donde se manejan los interiores en el 3-5-2. Entonces, si el 4-4-2, los dos volantes por fuera ocupan esos espacios, los dos laterales se van a posiciones intermedias, como decías vos, para que el lateral rival no sepa si ayudar contra los dos puntas que están fijando, o salir con los dos interiores, o esperar de frente al lateral que lo acecha por fuera. Me parece que ahí es donde se ven este sistema, y que posiblemente sea momentáneo, desde un 4-4-2 o de un 4-1-3-2, que también lo utiliza River, y por momentos ese 4-1-3-2, cuando inserta el volante central entre los dos centrales y al jugador que juega entre medio de los dos interiores, lo desciende para que ocupe la posición clásica del volante central. También deriva ese sistema en un 3-5-2 momentáneo. ¿Por qué puse el ejemplo de River? Porque es muy claro, y ayer justo jugamos contra River y utilizó el 4-1-3-2. No ha utilizado el Chacho Coudet en Racing, en el Celta también lo utiliza, el 4-1-3-2, y lo transforma en un 3-5-2. Entonces, para mí, no es el esquema estático, sino la capacidad que le dé el entrenador a los jugadores para que interpreten cuáles son las formas de resolver la contraposición en esa situación puntual. Me parece que ahí está, y hacia ese lado evoluciona. Por eso ya no hay tantos esquemas convencionales que juegan lineales y que no hay intercambios de posiciones, porque eso es mucho más predecible y pierde un poco de versatilidad, de sorpresa, donde en este fútbol donde la fase defensiva evolucionó tanto. No sé si se acuerdan, hace 10, 12, 15 años se daban partidos de fútbol a nivel mundial, ya sean en competencias locales o internacionales, bastante aburridos. ¿Por qué? Porque había evolucionado muchísimo la fase defensiva, y todavía la fase ofensiva no había tantos equipos que tengan las herramientas como para poder doblegar esas fases defensivas tan físicas y con tanto orden táctico. Entonces me parece que estamos evolucionando hacia un fútbol así. Y después, estrictamente, de por qué el 3-5-2, es porque se adapta muy bien sin tener grandes movimientos, solamente con las posiciones iniciales y el buen entendimiento, obviamente, de los jugadores, y sin dejar de lado la capacidad del jugador, obviamente, que es lo que termina decidiendo. Se adapta muy bien a diferentes esquemas, como el 4-4-1-1, como el 4-4-2, contra un 4-3-3 con algunas reestructuraciones, más que nada en fase defensiva, contra esos tres puntas. Si te juegan con extremos, por ahí la forma de tomarlos requiere un poquitito más de concentración, pero me parece que es un sistema que hoy se adapta muy bien y se puede generar una buena superioridad tanto en fase ofensiva como en fase defensiva contra estos sistemas que todavía están utilizándose, como los que acabo de dar. Esa es la razón porque yo justo te iba a preguntar si tenías una teoría en cuanto a por qué hay tantos equipos ahora utilizando el 3-5-2, que por ejemplo hay equipos donde Barcelona jugó 4-3-3 o fue a 4-3-3 hace 20 años, y de pronto Koeman decidió cambiarlo, de poner tres centrales. O sea, la teoría es que cuando no encontrás el funcionamiento que quisieras en un 4-3-3 o en un 4-4-2, lo que sea, el 3-5-2 te permite reagruparte y darte cierto orden que de otra manera no lo conseguirías, o tenés otra cosa pensada en cuanto a por qué hoy se usa tanto. No creo que sea solamente por eso. Sí, creo, y vamos a estar todos de acuerdo, que los entrenadores, cuando con un esquema y con un funcionamiento... El esquema es una cosa, lo que decían antes, los numeritos para mí es una cosa, y después es el sistema y el funcionamiento, ¿no? O los sistemas, porque no hay un solo sistema, sino los sistemas para los distintos momentos del partido. Esos sistemas tienen que ver con todo lo que se trabaja en la semana, ¿sí? Y a lo que voy es que no creo que un entrenador cambie el 4-3-3 a un 3-5-2 porque tenga mayor comodidad o sea beneficiado en solamente una fase del juego, sino tiene que ver mucho con las características de los jugadores que tiene,
con el planteo que quiere hacer de acuerdo al rival. Y cuando un entrenador decide practicar como esquema madre con un 3-5-2, probablemente si esto es de acuerdo a mi opinión personal y cómo creo que se tiene que encarar una pretemporada y un proceso de entrenamiento que, por más que sea un proceso de entrenamiento en primera división, también es un proceso formativo, porque uno está marcando la forma en la que quiere que el equipo juegue. Entonces, al tener ya esa bajada de línea y esa metodología, esa didáctica para que el equipo juegue como uno pretende, como uno cree que es mejor, ya es un proceso formativo. Y yo creo que ese proceso formativo también es hacerlo de una manera inteligente cuando uno conoce bien los equipos que se va a enfrentar, por lo menos en su mayoría en la liga. ¿Sí? Si uno se va a enfrentar en la liga española y el análisis previo es que el 60-70% de los equipos en la liga española en muchos pasajes del partido juega con dos puntas bien definidos, y probablemente sea una opción que viable tratar de tener como esquema madre un 3-5-2 o un 3-4-3 o un 3-4-1-2, que bueno, son todos sistemas que varían poco en la estructura de la línea de delanteros, y en la línea defensiva no varían casi en nada, ¿sí? Porque los fundamentos y los principios tácticos de la línea de 3 y de los laterales volantes son prácticamente los mismos. Entonces me parece que viene más por ahí, Lucas. Entiendo. Y sin irme demasiado a las ramas, está bueno lo que planteó Gerbo con respecto a las divisiones inferiores, en cuanto a si esto, digamos, tiene sentido que se establezcan ciertas maneras de interpretar los sistemas desde las divisiones inferiores. ¿Es algo que se hace? ¿O hoy un jugador de primera llega y jugó de una manera toda la vida y de pronto le piden una cosa y se encuentra perdido? Sí, bueno, hace varios años que no trabajo en las divisiones juveniles y tampoco mi paso fue demasiado extenso como para sentirme capacitado para dar una opinión. Sí, lo que creo es que las divisiones formativas, como bien lo dice el nombre, tienen que formar para lo que después se van a encontrar esos chicos, ¿sí? Y si lo que después se van a encontrar esos chicos es que hoy se requiere que los laterales o los jugadores que juegan por los carriles externos tengan el conocimiento de las funciones y el rol del lateral volante con una línea de 3, me parece que hay que incluirlo en la formación. Si se utiliza el 3-4-3 y los extremos por muchos momentos quedan en carriles interiores para que los laterales ocupen el carril externo y sean los que rompen en profundidad, o jueguen intermedios y a partir de esa recepción los extremos sean los que profundizan, también hay que trabajarlo. Me parece que en un proceso formativo lo que hay que hacer es ver qué es lo que van a necesitar en un futuro y a raíz de eso plantear cuáles son los pasos y cuáles son los esquemas y los roles que tiene que cumplir cada jugador de acuerdo a las características que tiene desde lo individual, ¿no? Porque sin ir más lejos ha cambiado tanto también hasta las características de los centrales, y más en estos sistemas en donde se le da tanta importancia a la iniciación del juego, y por eso muchas veces el líbero en esta línea de 3 no es un central. En algunos equipos sí, no quiere decir que no, pero muchas veces es un volante central de contención, como se llama pivot en España, que juega en muchos momentos metido entre los centrales para tener esa iniciación del juego y quedar en la estructura defensiva cuando el equipo está atacando. Ahora vamos a hablar específicamente de las posiciones, cuáles son las bases de funcionamiento y también un poco de los cambios de roles o de los requerimientos que hoy se pide a determinadas posiciones que antes no se pedían tanto. Pero estaba bueno hablar con Gerbo el tema de los sistemas históricos o los equipos que usaron el 3-5-2, que vale la pena recordar. Bueno, también sé que en su newsletter cuenta que bueno, hay un famoso libro, La pirámide invertida, que hace un poco un repaso por la historia de la táctica en el fútbol, y según el autor, que es un inglés, le asigna la invención del sistema a un croata, Ciro Blažević, que era el entrenador del Dinamo Zagreb en 1980. La verdad que yo siempre creí, también por ser argentino probablemente, que el inventor o el que primero lo había ejecutado es Bilardo. Pero nada, ahora la idea es repasar un poco con Gerbo cuáles fueron los equipos
históricos que más determinaron ese sistema. Bueno, ¿y qué pasa si te...? Sí. ¿Qué pasa si te digo... O sea, si te digo que vamos más atrás todavía para repasar la historia de la línea de 3, porque según Martí Perarnau, seguramente más de uno lo conozca, un periodista periodista español, catalán, muy conocido, especialmente durante la época de Pep Guardiola en Barcelona, le asigna la creación, tal vez no de la línea de 3, pero sí de la función del líbero a un uruguayo, al histórico José Nasasi, un defensor uruguayo de la década del 20, salió campeón de todo con Uruguay, que es el Uruguay que ganó Sudamericanos y los Juegos Olímpicos y demás. Y fue él el que supuestamente creó a esta función de líbero en un partido, en una gira de Uruguay por España. Uruguay estaba jugando contra el Celta de Vigo, la estaba pasando muy mal, evidentemente, y el uruguayo dijo: muchachos, yo me meto entre medio de ustedes, bajen ustedes dos a los alas en aquel momento, en un sistema que era 2-3-5. Le pidió a los alas que retrocedan y él se metió como último hombre. A partir de ahí, bueno, nada, la situación va creciendo, es como todo. La línea 3 nace del catenaccio, del catenaccio italiano. Entonces es imposible no hablar de la línea 3 y no hablar de Lenio Herrera y el Inter, primero el Atlético de Madrid y después el Inter. A su vez aparece también otro entrenador, Nereo Rocco, que también en Milan, pero en el Milan, no en el Inter, también desarrolla lo mismo, una línea de 3. En todos los casos lo que sucede es lo mismo, y es esta misma discusión que se da aún al día de hoy, que es si es un esquema defensivo u ofensivo. Ya desde el primer momento se plantea esta disyuntiva, y es tal vez el creador del catenaccio, nos volvemos a ir un paso más hacia atrás, un suizo, Karl Rappan, el que plantea esta disyuntiva y dice... Habla justamente un poco de lo que hablaba Franco antes, ¿no? De esta cuestión de la mentalidad. En esa época la WM era el sistema predeterminado en el fútbol en el mundo. El catenaccio aparece un poco para contrarrestar esta cuestión, y lo que pedía Karl Rappan era esto, era mentalidad para eliminar, digamos, el talento sobre el cual trabajaba mucho la WM. Entonces, bueno, nada, el catenaccio funciona como ese puntapié a esa línea de 3, y después sí aparece Bilardo, después sí aparece la modernización de la línea de 3 y este trabajo con los laterales, con el pivot, con el volante central. Ahí es donde se empieza a modernizar la táctica, es donde empiezan a aparecer diferentes figuras. Obviamente Bilardo lo lleva a lo máximo con el campeonato mundial de 1986, con Maradona excepcional y demás. Pero sí, en definitiva es Bilardo el que lo moderniza, tal vez. Claro, Bilardo empieza a jugar con línea de 4. La verdad que el Mundial 86, Gerbo, vos seguro te acordás, le comento a Franco, hicimos un especial del Mundial 86 basado en Maradona, que básicamente cubrimos todos los partidos individualmente con la tecnología de Opta, que es un desarrollador de estadísticas dentro del fútbol, que no es tan específico como lo que usan los entrenadores y los cuerpos técnicos, pero a nivel periodístico está bueno. Entonces repasamos un poco con esas estadísticas que en el 86 no existían, un poco el funcionamiento del equipo y enfocado todo en Maradona. Y creo que Bilardo lo que observamos es que quizás se dio cuenta que necesitaba darle un poco más de contención a Maradona, pero probablemente haya sido todo pensado bajo la idea de que tenía un jugador completamente fuera de lo común y extraordinario, y que necesitaba darle cierto resguardo. Por eso la idea de poner más gente en el medio campo. Sí, muy posiblemente. Yo creo que a su vez Bilardo toma la idea o por lo menos se inspira en lo que había sido el Estudiante de Subeldía casi 20 años atrás, con los que él había ganado la Libertadores, y también en un sistema en donde necesitaba darle protección a ciertos jugadores que eran los diferentes del equipo, y dentro aparte de un equipo que no estaba dentro de los poderosos también, digamos. Estudiantes no era un equipo poderoso con una gran billetera, con una gran capacidad de tener jugadores. Seguramente se iba a enfrentar a rivales que tenían capacidades superiores, entonces había que cuidar de la mejor manera a los habilidosos. Tal cual.
¿Cerramos la lista ahí o avanzamos un poco más? No, como quieran ustedes. Podemos mencionar algunos equipos más si quieren, históricos. Dale. Yo creo que es imposible no mencionar a Italia en el medio de todo esto. Como grandes equipos con la línea de atrás de la selección italiana. Hay un millón de ejemplos de la selección italiana. Pero bueno, la selección campeona del 82 seguramente es uno de los más claros. Y después, depende a quién se lo preguntes y depende con quién lo hables. Más de uno te va a mencionar a Brasil. El Brasil del 2002 tuvo algunos partidos con los que jugó con línea de 3 o alguna especie de línea de 3. Tiene mucho que ver con lo que decía Franco al principio, con esta cuestión de planteos por momentos, ¿no? Entonces, bueno, Sí, pero entra dentro de la categoría. Sí, creo que un entrenador que lo utiliza como esquema madre es Conte. El Inter de Conte juega, o por lo menos todas las veces que me toca verlo a mí, juega 3-5-2 como esquema y decide reestructurar de acuerdo al rival a partir de ese 3-5-2. Nagelsmann en el Hoffenheim lo ha utilizado, en el Leipzig un poco menos. Por lo que vi del Leipzig, utiliza el 3-4-3 como esquema madre. Y obviamente, como dijimos antes, es solamente la disposición inicial de acuerdo a las características de los jugadores que ponen el 11 inicial. Y después las variantes tácticas y el entendimiento y lo que logra de base conceptual en sus jugadores para que todos puedan jugar bajo la misma identidad, jugar bajo la misma toma de decisiones desde los diferentes roles. ¿Qué quiere decir esto? El lateral, en el momento en el que recibe el central, de acuerdo a esa situación puntual, sabe qué movimiento tiene que hacer, y lo mismo el interior y lo mismo el pivot. Cuando uno logra que todos los jugadores entiendan cada situación, que dividido en las dos fases, cada fase tiene distintos momentos, ¿sí? Como iniciación, progresión y finalización, y cada uno de esos momentos va a tener distintos contextos, ¿sí? De acuerdo a cómo te defiende el rival, a la iniciación tuya, a la altura en la que tengas que aplicar esos conceptos de lo que hablábamos en un principio, ¿sí? De la conducción, la velocidad en la circulación, ese pase con ventaja, sostener espacio como para que la estructura le permita al equipo que está iniciando encontrarse con mayor tiempo para poder decidir. Que es ni más ni menos los equipos que buscan tener posesiones y ataques posicionales. De eso se trata, darle más tiempo y un mejor contexto al jugador que recibe la pelota o al que la puede llegar a recibir. Por eso es tan importante que en esos roles cada jugador entienda, de acuerdo a dónde está la pelota, cuál es la posición que tiene que ocupar y cuáles son los posibles desmarques que tiene. Ahora, yendo a lo que planteabas de los centrales, Franco, y metiéndonos quizás en las posiciones fundamentales del esquema, hoy al central al central top se le tiene que pedir mucha más capacidad de traslado de lo que se le pedía antes, que quizás era más de pase, de romper líneas para generar superioridad numérica, ¿o no es tan así? Yo creo que mientras más completos sean los jugadores, mayor versatilidad va a poder tener el equipo. ¿Y a qué me refiero? Uno, desde el entrenamiento lo que brinda son herramientas para que después el jugador pueda decidir de mejor manera. Y obviamente a esa decisión también viene la ejecución, porque uno puede decidir bien, pero si la ejecución es mala, la continuación del ataque, la progresión no va a ser buena o va a tener un peor contexto, ¿sí? O directamente se puede llegar a perder la posesión. Lo que sí creo es que el esquema y las intenciones van mucho más allá de las capacidades del jugador. Lo importante es tener jugadores inteligentes y con mayor jerarquía o menor jerarquía, con
capacidades de poder conducir o capacidades de tener un pase filtrado o capacidades de ser un gran defensor pero no tener esas características, lo que uno tiene que tratar de hacer desde el lado del entrenador es tanto mejorarle las virtudes como mejorarle las debilidades al jugador. Ahora, después la intención va mucho más allá de eso, y las herramientas que se le dé, siempre que sea en la posible libertad de que el jugador elija. ¿Por qué? Porque esto de salir jugando cuando el contexto no está generado, o cuando el rival está en una presión que es muy probable que esa iniciación no tenga ninguna progresión clara, y tenés muchas más posibilidades de perder y de sufrir un contraataque que de poder progresar, la realidad es que cuando uno... en realidad el entrenador no va a querer generar eso, pero sí con el mensaje puede ser erróneo de la manera en que uno lo dé. Si el jugador se siente obligado a que tiene que salir jugando o a que tiene que circular de lado a lado y que la pelota pase por los carriles centrales para que haya mayores posibilidades de progresar, seguramente lo intente, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque el jugador va a tratar de hacer lo que le dice el entrenador. Ahora, el mensaje, por lo menos de lo personal, creo que tiene que ser que el jugador tenga las herramientas y que sepa resolver situaciones, pero que también sepa que para resolver situaciones tiene que decidir. Porque es fundamental poder hacerlo, porque si no va a ser solamente una automatización que no le permita saber qué es lo adecuado en cada situación. Y probablemente al entrenarlo y a que lo entienda de la manera correcta, que es solamente una herramienta, seguramente también se va a equivocar, no es que no, pero sí que no esté obligado a hacer algo que posiblemente en algún momento lo perjudique. Y después, yendo estrictamente a lo profesional y a los equipos de elite, yo creo que un equipo que inicia con 3 y que utiliza una disposición en despliegue quiere decir tratar de ocupar todo el ancho y tener jugadores que fijen y que sostengan para generar espacio interior, ¿sí? Mientras esos 3 que inician, más 1 o más 2, si juega con un doble pivote en el caso del 3-4-3, mientras esos jugadores tengan mejores cualidades técnicas, la capacidad de conducir, de romper la primera línea de presión con esa simpleza de recibir con ventaja y acelerar y tener el panorama para meter pase entre líneas, un pase cruzado o encontrar a uno de los 2 pivots que libera el carril, obviamente que eso va a favorecer al funcionamiento y va a favorecer a las posibilidades que tenga el equipo para ser mejor. Es lo mismo que, ¿qué preferís? ¿3 centrales que te ganen todos los duelos defensivos o 2 que te ganen todos los duelos defensivos y uno que gane la mitad y que pierda la mitad? No, obviamente que vamos a preferir siempre tener los mejores jugadores, las mejores cualidades técnicas y algo que es determinante, jugadores inteligentes que puedan tomar las mejores decisiones y que del lado nuestro no inhibamos esa creatividad, sino que la potenciemos. Ahora, yendo a un caso concreto, por ejemplo, ¿tiene sentido, por ejemplo, la línea que formó Russo en Boca, que era Izquierdos, Lisandro López y Zambrano? Son 3 tipos con características más o menos similares. Digamos, ese esquema está más pensado para defender que para atacar, la realidad. O sea, lo usó por primera vez contra River, pero ¿qué capacidad de iniciación de calidad podés tener con ese tipo de jugadores, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver mucho con cómo se fue formando el plantel también, y no en este caso el plantel que tiene Russo y los jugadores que se encontró cuando él llegó y los jugadores que él puede ir incorporando. Sin dudas que por ahí no son jugadores que tengan una gran capacidad en ese momento de la fase ofensiva, que es la iniciación del juego. Igualmente, por momentos Boca controla y tiene buena disposición en sus centrales cuando juega con línea de 3, en su volante central, y propone ese tipo de ataque. Y obviamente, como dijimos antes, tiene mucho que ver con la contraposición, con lo que propone el equipo rival, ¿no? Porque obviamente si el equipo rival está continuamente presionando, seguramente el espacio esté por detrás, o entre línea, o atrás de los volantes, o por detrás de los defensores. Entonces es válido jugar directo también. Lo hacen los grandes equipos con los grandes entrenadores. Sin ir más lejos, bueno, en algún momento lo han nombrado a Guardiola, y Guardiola, una de las salidas de saque de arco que tiene es Ederson largo, atrae con el 9 a uno de los 2 centrales y el extremo del lado
desmarca en profundidad. Y esa es una salida válida. Y si eso te genera una situación de gol, es recontra válido. Porque mientras más situaciones de gol tengas en un partido, creo que más cerca, en eso vamos a coincidir todos, más cerca va a estar tu equipo de ganar. Entonces, yo creo que, volviendo un poco al tema de Boca, tiene que ver con los jugadores con los que cuenta el plantel, y que seguramente esos jugadores tienen otras fortalezas, que es el juego aéreo, los duelos defensivos, y uno está en total capacidad de elegir a qué jugadores pone en la línea de 3, cuáles son los laterales volantes que uno prefiere. Algunos en esos laterales volantes son marcadores de punta y otros ponen volantes ofensivos o extremos. Entonces, las características de los jugadores lo que te va a dar es la posibilidad de tener mejor rendimiento en fase ofensiva, o por ahí ser un poco más ordenado y tener una estructura defensiva menos vulnerable, por decirlo de alguna manera. Creo que ahí viene el tema, Luqui. Gerbo, no llegamos a mencionar la línea de 3 de Tavares, que la otra vez escuché el podcast de Mundo Boca, que creo que hablaron sobre la línea de 3, pero la famosa, ¿te acordás? Crosa, Schiavi, Burdizo. Sí, 2002. Sí. 2002. A mí me parece interesante lo que decía Franco antes. Y a mí lo que me parece particular de la línea de 3, o por lo menos de este debate, es primero las dos variantes que tiene. A veces decimos la línea de 5, a veces decimos la línea de 3, como si fueran dos cosas diferentes. ¿Por qué son dos cosas diferentes cuando en realidad son una misma situación? Digamos, como idea madre, la idea es tener 3 centrales. Y en ese sentido, a mí lo que me llama mucho la atención es que es en el esquema en el que más se discute si es defensivo, o sea, qué tan defensivo es. Cuando hablamos de la línea de 4 nunca hablamos de qué tan defensivo es. Cuando hablamos de otros sistemas nunca hablamos de eso. Pero cuando hablamos de la línea de 3, es un debate que se genera constantemente. Si es que sos sobre defensivo, como puede ser el caso de Boca, que estaba ideado, según lo que decías vos recién, ideado para una cuestión más defensiva, o como puede ser en el caso de otros equipos, tal vez River, como contrapunto, que tal vez es más ofensivo. Yo creo que en definitiva tiene que ver con la característica de jugadores que tenés. Si vos tenés dos laterales, dos carrileros, que pueden hacer la banda y que pueden pasar al ataque, como decía Franco recién, no fijar las marcas, generar juego interno con triangulaciones con los volantes. Bueno, ahí generás otras posibilidades también. No tiene por qué ser defensivo jugar con 5 tipos, o no tiene por qué ser necesariamente defensivo. No, ahí creo que, como dijiste vos, Germán, las características de los jugadores te determinan muchísimo si el equipo va a ser defensivo u ofensivo. Y a esas características de los jugadores, cuáles son las tareas, ¿sí? Las tareas ofensivas primarias y las tareas defensivas primarias. Y después el juego dinámico te va llevando a que en algunos pasajes del partido seguramente sea más línea de 5, porque el rival te está hostigando y por ahí manejando un poco más la pelota. Y en los momentos en el que el equipo pueda atacar, seguramente esos laterales estén más sumados al medio campo o hasta fijando en la última línea, como le pasa a River, como le pasa en algún amistoso de Argentina-Alemania. Ha pasado, no sé si se acuerdan, de una Argentina-Alemania que el primer tiempo Alemania fue muy superior, y lo tengo marcado como tenía a los dos extremos en carriles interiores y a los dos laterales casi de wings. Entonces yo creo que las tareas y las funciones de cada rol van a marcar también si ese 3-5-2 es un 3-5-2 ofensivo o si se convierte mayormente en un 5-3-2. Y después, desde lo funcional, por ejemplo, Colón hoy juega 3-5-2 y en la fase defensiva, cuando circula el equipo rival y la pelota llega a los laterales, ellos, como primera opción defensiva, primera reestructuración, presionan con el lateral. Y hay otros equipos que tienen el mismo esquema madre, que a esa recepción del lateral
la primer presión es con el interior y el recorrido del volante central y del otro interior. Entonces eso automáticamente te marca la cantidad de gente que a vos te queda por detrás de la línea de la pelota, lo agresivo que sos en la fase defensiva para intentar recuperar. Y tiene que ver todo con eso, ¿no? Con la cantidad del tiempo que tiene uno en la pelota y la cantidad del tiempo que la tiene el equipo rival. Eso te va a marcar si el equipo fue más ofensivo o menos defensivo. Ahora, ¿por qué los laterales volantes en general tienden a ser más defensores que delanteros? O sea, en Boca es más Buffarini que Villa, y en Barcelona es, no sé, Serginho Dest y Jordi Alba. ¿Eso, digamos, se explica por algún lado o es simplemente porque cumplen mejor la función? Sí, tiene que ver, como decía antes, con el plantel que uno se encuentra. O sea, ¿quién puede elegir el 100% de sus jugadores? En un proceso por ahí como el de Gallardo puede elegir el 100% de sus jugadores, porque ya los jugadores con los que empezó casi hoy no están y eligió a todo su plantel en distintos periodos de transferencias, pero eligió a todo el plantel. En procesos cortos uno también tiene que adaptarse la ideología y la forma de entrenar, lo que quiere para su equipo dentro de la cancha, la identidad, esos principios defensivos y ofensivos y ese funcionamiento que pretende más allá de los jugadores, pero adaptándolo al plantel que uno tiene, ¿sí? Porque no va a ser tan obsecuente de intentar hacer algo que uno cree que con los jugadores que tiene no lo puede hacer. Ese sería, creo que, un error gravísimo. Y con respecto al, por ejemplo, lo del Barcelona, más allá de que juega con 3 o con 4, siempre los laterales han sido muy muy ofensivos del Barcelona, en la elección histórica del Barcelona. Entonces se adaptan muy muy fácil al 3-5-2, y esos jugadores que ubican en esas posiciones tienen características ofensivas, pero como casi un extremo, como son Jordi Alba, Dest. En el caso de que hubieran jugado con el 3-5-2, seguramente Dani Alves en su momento lo podría haber hecho. Después, por ejemplo, se me viene a la cabeza Argentinos Juniors ahora con Gabriel Milito, que de lateral volante por derecha muchas veces lo utiliza Matías Romero, que es un interior. Un interior con un despliegue importantísimo, una capacidad física enorme, y que lo elige poner a él. Y por ahí Kevin McAllister, que es un lateral en una línea de 4 por ahí convencional, juega de stopper, porque tiene otras características. Y entonces, en este cambio y en esta nueva era en la que se utiliza muchísimo el 3-5-2, por lo menos como variante, vamos a decir, no como esquema principal, también los jugadores se van readaptando, ¿sí? Por ejemplo, otro jugador de Argentino que juega de stopper es Villalba, el lateral por izquierda que llegó de Aldo Civi, y está jugando los partidos que jugó, los jugó de stopper por izquierda y lo hizo muy bien. Entonces hay esa readaptación de acuerdo a las características que tenga esos laterales, para poder cumplir la función de lateral volante o para poder cumplir la función de stopper. Elías Gómez, por ejemplo, el lateral de Argentinos, por características de stopper yo no creo que se sentiría cómodo de stopper, y es un gran jugador para utilizarlo como lateral volante. Ya que estamos con los nombres, Fran, ¿te animás, digamos, si estuviéramos jugando un grande T con presupuesto ilimitado, a mencionar tipos de jugadores que son realmente, digamos, de elite para estas funciones que mencionamos, especialmente líbero, laterales volantes, y quizás podemos mencionar uno o dos internos? Y a mí me gusta muchísimo Hummels de líbero. Upamecano me parece un central con un presente y una proyección de elite. Me gusta muchísimo White, un central del Brighton, que jugó el torneo que ascendió el Leeds en la Championship. Jugó casi todos los partidos. Yo vi muchísimos partidos y me parece que es un central también joven, con las características para desempeñarse en esa posición de líbero, de central por derecha, de central por izquierda, hasta de pivot en el 3-1 o en el 3-2. Bueno, no es un jugador por ahí tan conocido, pero les recomiendo que lo vean porque es realmente muy bueno.
Después, ¿qué otras posiciones me dijiste, Lucas? Perdón. Y lateral volante e internos. Lateral volante, bueno. Que serían un poco las más, digamos, particulares de este sistema, porque los delanteros se adaptan, el volante central se adapta, etc. Bueno, me gusta muchísimo en esa posición Angelino, el lateral por izquierda del Leipzig. Creo que Hakimi en la posición de lateral volante lo viene haciendo hace mucho y lo hace muy bien. Ashley Young también lo hace muy bien en el Inter. Creo que esos son los jugadores que hoy recuerdo que creo que interpretan esa posición muy bien y que lo vienen haciendo hace bastante también. Y luego interiores. El interior que me gusta muchísimo, que no juega en esa posición del 3-5-2, pero que en un 4-3-3 las tareas y las funciones son similares, es Gundogan. Y creo que Kevin De Bruyne está un escalón por encima de todos. En su momento, por poner un ejemplo bien nuestro, en el Betis de Setién, que jugaba 3-5-2 bien marcado, Lo Celso hacía excelente la posición del interior derecho. En los partidos en los que lo pude ver lo interpretaba bárbaro y bueno, tiene la jerarquía como para encontrar esos posicionamientos entre líneas y ser determinante con el pase profundo, el pase final, o hasta con la conducción y el remate, ¿no? Yendo un poco, haciendo un cierre con la introducción, básicamente, que es que un poco hay una constante evolución, hay una idea contraria a que está todo inventado. ¿Qué te imaginas vos, Franco, para el futuro? ¿Puede haber una evolución de este sistema o una evolución de nuevos sistemas? ¿O esos movimientos se van dando de manera natural sin poder anticiparlos? Que imagino que debe ser así. Pero básicamente, ¿cómo te imaginas en que pueden derivar todo este tipo de nuevos esquemas e incluso de estos nuevos tipos de jugadores que están surgiendo hoy? Es difícil la pregunta, Luqui, creo que es la más difícil de todas. Es difícil. La tuvieras te contrata el City, digamos. Sí, tal cual, sí. Yo creo que es difícil saber, no sé, en 5, en 10 años, en dónde vamos a estar. Lo que sí creo que ya está hoy y que se va a quedar es que todas estas funciones y roles de las que estuvimos hablando no las interpreten continuamente los mismos jugadores. Por ejemplo, en el Borussia Dortmund de Favre, Guerreiro aparecía por momentos en carriles interiores, y el que mantenía la amplitud era un jugador que generalmente estaba en los carriles internos, como ¿cómo se llama el delantero? Como Hazard, o el delantero este que es inglés, no sé si me pueden ayudar, si se acuerdan cómo se llama. Sí, del Dortmund. Bueno, no importa. Bueno, este intercambio de roles en la dinámica del partido, que lo que hacen es que el rival pierda referencia, el equipo en fase defensiva pierda referencia. ¿Sí? Me parece que eso llegó. No todos los equipos lo intentan, pero creo que es una evolución que con el correr de los años, en los próximos años, no viéndolo mucho más allá, pero me parece que va a ser interesante ver los equipos que puedan encontrar esta versatilidad en donde no solamente un jugador parta de su posición, sino que por momentos cumple otro rol, y el rol planteado desde un inicio para ese partido lo puede ocupar otro jugador con características similares, ¿sí? Por eso creo que también las características de los jugadores se están haciendo cada vez más homogéneas, ¿sí? No hay ya esos... O sea, sí se ven, pero hay cada vez menos esos centrales de una contextura muy grande
o esos delanteros también de una contextura muy muy grande que por ahí en el funcionamiento general del equipo no entran tanto en sintonía. Entonces me parece que se está cambiando esa visión de cuáles son las características de cada puesto, y hay un jugador, estamos en la búsqueda de jugadores con capacidades de poder interpretar los diferentes roles. Y creo que esos roles sí se dividen en jugadores que inician, yo les llamo iniciadores, ¿sí? Que no son solamente los centrales, sino doble pivot, volantes de contención, como le quieran llamar, que por momentos se insertan entre los centrales por ahí en una línea de 4, que seguramente ese jugador en el 3-5-2, esquema en el que hoy estamos hablando, puede hacer el líbero, y después jugadores que puedan ocupar los carriles laterales o los carriles laterales desde dentro, ¿sí? Hoy vemos muchísimos desmarques que hay de carriles interiores a los cuadrantes, y me parece que esas características de los jugadores son diferentes por ahí a las características de los jugadores que inician el juego. Y obviamente, hablando solamente de la fase ofensiva, ¿no? Después en la fase defensiva, en un juego donde con reestructuraciones o no, siempre se terminan marcando duelos. Seguramente esos laterales tengan duelos contra jugadores de sus características, esos centrales tengan duelos contra jugadores de sus características, y después, a donde evolucionó tanto en análisis, está un poco yendo hacia lo que generó la NBA, ¿sí? No sé si por ahí están tan al tanto, yo soy un apasionado de la NBA, y la NBA ya sabe tanto de las características y de las fortalezas de sus jugadores que en el planteamiento del partido automáticamente los duelos se plantean de acuerdo a quién tiene el mejor duelo defensivo contra el mejor duelo ofensivo, quién tira de 3 con quién hace las mejores coberturas a esos tiros de 3. Nos debemos todavía un capítulo, teníamos pensado en el sumario para el 2021, un capítulo especial sobre data y sobre investigación de datos en el fútbol, así que está. Me quedé con lo del Dortmund, Sancho, sí, ¿no? Sancho, eso. Estaba esperando el momento para decirlo, sí. Y con respecto a lo que decías antes, sobre esta cuestión de los jugadores, que me quedé mucho con lo que dijiste de los centrodelanteros. Justo ayer, después del partido contra San Lorenzo, Girotti hizo el comentario, ¿no? De esto, de qué es lo que le pedía a Gallardo. Y bueno, Gallardo le pedía mayor participación, lo mal llamado sacrificio con el equipo. Y creo que en la elite lo más comparable es tal vez Haaland, de quien hicimos un podcast hace algunas semanas. Y creo que también, ¿no? O sea, es uno de esos típicos centrodelanteros grandotes con capacidad goleadora impresionante, pero que forman parte, entran en el circuito de juego constantemente. Sí, es un caso muy claro, que se termina también sobreponiendo y ganando muchos duelos por la gran capacidad física que tiene, pero no existe hoy solamente ese jugador con capacidad física o con textura sin el resto, y por ahí en alguna época sí existía, sí lo veíamos, ¿sí? Estamos hablando de la elite, ¿no? Seguramente yendo a divisiones menores o al fútbol amateur vamos a encontrar infinidades de casos. Hablamos de lo que evoluciona más rápido, que es la elite, y en la elite creo que el jugador está yendo, en la búsqueda de esos jugadores está yendo a un jugador con capacidades de interpretar diferentes roles, y no tanto como antes, que eran las distintas características de las posiciones que se utilizaban en otra época bien marcadas, ¿sí? Me parece que eso sí ya está, y en los próximos años se va a ver cada vez más. Franco Parodi, ayudante y analista en San Lorenzo, actualmente en el cuerpo técnico de Diego Dabove. También creo que lo dijimos fuera del aire, pero es mi técnico en el fútbol amateur. Un orgullo, un placer. En un lindo proyecto que se llama Melmac, que juega acá en Buenos Aires. Muchas gracias, la verdad que nos ayudaste a dar un salto de calidad, así que estuvo bárbaro. Bueno, muchas gracias a ustedes, lo pasé muy bien, me sentí muy a gusto, así que cuando quieran, tenemos un montón de esquemas diferentes, así que cuando quieran
Hacemos un especial, sin duda. Estoy a disposición para cuando quieran hablar de alguna otra cosa. Me sentí muy cómodo, muchas gracias. Germán Boero. Espectacular todo, muy lindo, muy rico todo. Muy bien, un poquito menos de una hora. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue TT, Táctica Técnica, Técnica Táctica. Mi nombre es Lucas Bertelotti. Chao.